La lectura es uno de los pasatiempos favoritos de la mayoría de las personas. En ella podemos sumergirnos a realidades diferentes y a mundos desconocidos. En la lectura existen géneros literarios, como una forma de identificar qué tipo de libro es. Según María, año 2018, los géneros literarios están definidos como un sistema que nos permite jerarquizar, clasificar y categorizar creaciones literarias, tanto por su estructura como por su contenido, teniendo en cuenta que cada obra va con una intención diferente hacia un público en específico, mientras que Wan 2016 define géneros literarios como una forma de clasificar textos literarios teniendo en cuenta que el contenido narrado posee un final explícito, es decir, que por su naturaleza cada obra literaria es susceptible a identificarla con un género en específico, bien sea de drama, relato, poesía, entre otros. ¿Cómo se originaron? Según Tregoland 2017, que es una página web de lenguaje, los géneros literarios vienen de la antigua Grecia, ya que Homero, que es el escritor de la Ilíada y la Odisea, que son los principales poemas griegos, expresaba que los libros debían clasificarse según la intención del autor. Pero fue Aristóteles que a través de su obra La Poética que realiza estas clasificaciones clásicas del género literario. Clasificación de los géneros literarios. Géneros narrativos. Los géneros narrativos se agrupan en diferentes subgéneros y son todos aquellos en los que se manifiestan a la función poética, teniendo en cuenta que los subgéneros son el cuento. El cuento es una narración breve de hechos ficticios protagonizado por un número de personajes con argumento sencillo. El relato. El relato es una narración corta y regularmente resultando de una inspiración inmediata y que no requiere la estructura formal de su cuento. La novela es una narración extensa en proceso de sucesos imaginarios con un argumento complejo de una caracterización exhausta de los personajes. ¿Qué son los géneros líricos? Es un texto literario en el que el autor expresa sus sentimientos y los subgéneros de este tema son los poemas mayores, que dice el himno es una canción religiosa o patriótica. La oda es la elegía de un tema o un objeto que alabanza cualidades que poseen personas y objetos. La elegía, de carácter melancólico, consiste en lamentarse de algo, generalmente de la muerte de un ser amado. La ególoga habla de los temas amorosos ambientados en la vida campestre donde la naturaleza tiene su protagonismo. La canción es un poema admirativo que expresa una emoción o el sentimiento. La sátira, que es un poema ordaz, es de carácter burlesco y utiliza la ironía. Los poemas menores, que también pertenecen a estos subgéneros, están el madrigal, que está asociado al canto, que es como un tema amoroso. El epigrama, que es un poema ingenioso y se diferencia de la sátira por la brevedad. La letrilla, que es un pequeño poema con estribulo escrito para ser cantado. El hipetalamio, que es el escritor en su honor a una boda, que son elementos del texto lírico. Y el texto lírico se compone de varios elementos. El hablante lírico, que es el que transmite sus sentimientos y habla del poético. El sujeto o el objeto, que es el que se refiere al hablante lírico llamado objeto lírico. Todo poema tiene sentimiento predominante a este sentimiento que lo llamamos lírico. El temple del ánimo, es el estado sinímico que se encuentra en el poeta. El tema es el asunto principal en el que se reitera a lo largo del poema. La actitud lírica, que se expresa del yo poético o del hablante. También puede ser enunciativa cuando narra hechos o se dirige hacia alguien. La poesía tiene una estructura formal o extrema y sus elementos se refieren a la forma en la que está escrito todo el poema. El poema, por decirlo de esta manera, es todo el conjunto de estrofas que forman de la unidad textual.
La estrofa, que también incluye en todo esto, es el conjunto de todos los versos, y el verso es el conjunto de las palabras sujetas a medida o a ritmo. La métrica es la cantidad de sílabas poéticas que componen el verso, recordando las sílabas métricas, que son distintas a las sílabas normales o gramaticales. La rima es la repetición de todos los sonidos a partir de la última vocal, y el ritmo es la distribución proporcional y armónica del acento. Estas son dos de esta clasificación, y ahora pasaría con mi otra compañera para que les explique las otras dos. Muchas gracias, Paula Romero. Muy buenos días, por acá quien les habla, Saraí Villegas, y bueno, yo voy a hablarles sobre los principales géneros literarios actuales. Usualmente a ellos se les conoce como géneros literarios modernos, para referirse a géneros literarios actuales, que serían la narrativa, la poesía, la dramaturgia y el ensayo, o a los géneros literarios clásicos, que mayormente es conocido como los antiguos, para referirse a los que Aristóteles describió en su poética, épica, dramática y lírica. En este caso tenemos el relato, que es considerado como un género narrativo compuesto por obras literarias que cuentan historias breves y compactas, en las cuales se da una fuerza a los sucesos y detalles más importantes. Son más largos que un cuento y más cortos que una novela. A diferencia de las novelas, los relatos dan a conocer datos esenciales, mas no revelan referencias detalladas acerca de los personajes o el lugar donde se desarrolla la historia, logrando que sea el lector quien los imagine. El relato puede estar basado en hechos reales o ficticios, y son escritos de manera de discurso. No necesariamente tienen que tener una introducción, un desarrollo y un desenlace, ya que es un producto de inspiración momentánea, es decir, que no se necesita realizar trabajos previos para conseguir un relato. También tenemos la novela, que es una narración literaria más o menos extensa y usualmente de carácter ficcional, en la que se cuenta una serie de eventos prolongados, el tiempo, con el fin de entretener y brindar placer estético a sus lectores. Y junto con la crónica y el cuento, uno de los subgéneros en que se divide el género narrativo, cuyo rasgo distintivo es la construcción ficcional de un narrador. Las novelas se caracterizan por tener una trama compleja y protagonizada generalmente por varios personajes, e incluso narrada desde diversos puntos de vista. Esta también tiene varios tipos, como lo es la novela de aventura, de ciencia ficción, la novela romántica, policial, de caballerías, de terror, fantástica, novela realista, psicológica, filosófica y epistolar. Muchísimas gracias. Ahora, ¿qué es el ensayo? Según distintas páginas, como un portal de documentos de la ULA, significados y unipilotos, pues lo que es el ensayo es un texto que se escribe en prosa, donde el autor busca muchísima información sobre algún tema determinado, estudia la información, la analiza, la procesa y luego expone la información. ¿De qué forma? De forma corta, concisa y precisa, ya que digamos el ensayo es una forma en la que nosotros damos una información digamos bastante clara, donde no se tiene que estar dando tantas vueltas ni desarrollar mucho o no se debe dar tantas vueltas ni divagar mucho en lo que es la información. Esto mantiene un estilo argumentativo propio, ya que al ser nosotros los autores de nuestros ensayos, nosotros, digamos, buscamos la idea de colocarle
nuestro punto de vista, o esa sería nuestra obra prácticamente. De nuestro ensayo, somos los autores, esa es nuestra obra y lo expresamos de la manera que nosotros creamos, digamos, competente o correcta. ¿Cuál es la estructura para realizar un ensayo? Es muy sencilla. Esto consta de una introducción que obviamente es lo que nos muestra sobre qué es el ensayo, luego está el desarrollo y finalmente una conclusión. Ahora tenemos lo que es la poesía. Según Ana Pizarnik, que es una poetisa argentina, pues este es uno de los géneros literarios más emblemáticos. Desde mi punto de vista, esto aparte de ser un género literario muy emblemático, espectacular, es un estilo de arte, es una rama del arte donde nos permite, mejor dicho, expresarnos de una forma súper fácil y libre. Conocemos que por medio de la música y la danza nos podemos expresar también, pero digamos que de esta forma, por medio de la poesía, la forma de expresarse es distinta, se pueden liberar emociones, sentimientos de una manera muy sutil y delicada. Las personas obviamente que practican pues esta arte, este género literario, son llamados poetas y pues claro, sus obras poesía. Las poesías pueden, digamos, escribirse en prosa o en verso. ¿Cómo es eso? Pues en verso es una forma más corta de escribir la poesía, en cambio en la prosa es una forma más larga y extensa de escribir dicha poesía. La poesía, como ya lo dije, es un género literario y una rama del arte con una sensibilidad increíble y un fácil manejo de expresar emociones y sentimientos. Su forma de manejar la sensibilidad es bastante impresionante. Ahora, este género literario antiguamente tenía raíces líricas, o bueno, no antiguamente, este género tiene sus raíces líricas y antiguamente esto era conocido como cantos acompañados de música y baile. Digamos que así fue como se empezó a conocer lo que era la poesía. Ahora también tenemos diferentes tipos de poesía, como lo es la poesía mística, la poesía lírica, la poesía concreta, la amorosa y la surrealista. María Elena Laveau. Esta fue una mujer bastante interesante, bastante importante, ya que ella trabajó bastante duro para alcanzar todo lo que alcanzó durante muchísimos años. Ella fue egresada de la Universidad Católica Andrés Bello con un magíster en Ciencias Políticas. María Elena durante 10 años fue corresponsal principal en un noticiero colombiano que estaba bajo la producción de Gabriel García Márquez. Y luego fue corresponsal suplente en un noticiero Eco, que se transmitía bajo la cadena de Televisa. Lo que fue su trayectoria en RCTV, ella fue jefa de relaciones de prensa, fue redactora y fue encargada de todo lo que era la parte audiovisual en aquel momento. Otro de los trabajos donde ella destacó bastante fue en Globovisión, ya que durante 13 años produjo y dirigió un programa llamado Grado 35, donde en el 2002, luego de mucho tiempo de trabajar en ese programa, de producir y dirigir ese programa, en el 2002 ella ganó un premio llamado el Monseñor Pellín como mejor programa del 2002. Durante todo este tiempo ella pudo desempeñarse bastante como periodista y además pudo ir, digamos que, practicando o sacando todos sus dotes de escritora, ya que también trabajó como guionista y escritora en algunos de las cadenas donde trabajaba. Fue aquí donde ella, digamos, fue destacando o fue conociendo sus dotes como escritora. Algunas de sus obras más conocidas fueron Días de Rojo, Lágrimas de Tatuaje y Clarisa. Para finalizar, pues como ya lo dije, este es un personaje bastante interesante, con una trayectoria bastante amplia, pues que da un gran ejemplo a todas aquellas personas, a todos aquellos periodistas, a todas aquellas personas que deciden quedarse estancadas o en un solo punto
pues este personaje, María Elena Labaud, era una persona que no se desempeñaba en una sola área, sino en muchísimas áreas, y simplemente daba lo mejor de ella para, digamos que, llegar al éxito y triunfar.